Durante casi 15 años, una sola empresa ha decidido, casi en solitario, a qué ritmo avanza la inteligencia artificial en todo el planeta. Se llama Nvidia, y en su último año fiscal facturó 215.900 millones de dólares, un 65% más que el año anterior, con los centros de datos aportando casi el 90% de esa cifra. No fabrica los modelos de IA que usas cada día. Fabrica los chips sin los que ninguno de esos modelos podría entrenarse ni funcionar. Durante años, esa posición pareció tan sólida que casi nadie se planteaba en serio quién podría disputársela. Y aquí está la cifra que cambió esa conversación. En 2026, la cuota de Nvidia en el mercado chino de chips de inteligencia artificial se desplomó hasta apenas el 8%. No por una prohibición repentina, ni por un boicot de última hora. Se desplomó porque, por primera vez, había alternativas chinas que las propias empresas tecnológicas del país empezaron a preferir voluntariamente. En marzo de 2026, Huawei presentó el chip que aceleró ese cambio, el Ascend 950PR, integrado en una tarjeta llamada Atlas 350. Y las cifras que mostró en su presentación fueron lo bastante contundentes como para que medios especializados de todo el mundo, desde Tom's Hardware hasta el South China Morning Post, se pararan a analizarlas con lupa. Si te gustan los vídeos sobre avances tecnológicos que cambian las reglas de industrias enteras, dale like ahora mismo. Cuesta mucho esfuerzo hacer estos vídeos bien documentados, y suscríbete para no perderte el siguiente. Para entender por qué esto importa de verdad, tienes que entender tres cosas. ¿Por qué Nvidia construyó un dominio que parecía casi imposible de romper? ¿Por qué todos los intentos chinos anteriores de competir con ella fracasaron durante años? ¿Y qué hizo Huawei distinto esta vez para que, por fin, el marcador empezara a moverse? Piensa en lo que hace falta para entrenar un modelo de inteligencia artificial grande. No es solo tener chips potentes. Es tener miles de esos chips trabajando juntos, de forma coordinada, sin fallos, durante semanas seguidas. Nvidia no se limitó a fabricar el hardware, construyó también el software que hace posible coordinar todo eso, un ecosistema llamado CUDA que lleva más de una década de desarrollo. Ese es el detalle que la mayoría de la gente pasa por alto cuando piensa en Nvidia como una empresa de chips. CUDA es la capa de software que traduce el código de miles de investigadores e ingenieros en instrucciones que el hardware puede ejecutar de forma eficiente. Prácticamente todos los frameworks de inteligencia artificial del mundo, todas las universidades, todas las startups, se entrenaron durante años dando por hecho que sus herramientas funcionarían sobre CUDA. Cambiar de proveedor no es como cambiar de marca de teléfono, es reescribir buena parte de la base sobre la que se apoya tu trabajo. Ese coste de cambio, lo que en la industria se llama coste de conmutación, es la razón por la que Nvidia pudo mantener su posición dominante incluso cuando aparecían competidores con chips técnicamente interesantes. No bastaba con fabricar algo casi igual de rápido, había que convencer a media industria mundial de que merecía la pena reescribir años de trabajo acumulado sobre una plataforma distinta. Durante mucho tiempo, casi nadie lo consiguió. Mientras tanto, Nvidia seguía avanzando. Su plataforma Blackwell y la próxima generación llamada Vera Rubin, construida sobre procesos de fabricación de 3 nanómetros con memoria HBM4 de última generación, reduce en 10 veces el coste de generar cada token de un modelo de I a respecto a la generación anterior. Para cualquier competidor, no bastaba con alcanzar a Nvidia donde estaba. Había que alcanzar un objetivo que seguía moviéndose hacia adelante cada año. Durante casi una década, cada intento chino de fabricar un chip de inteligencia artificial competitivo chocó, de una forma u otra, contra el mismo obstáculo: la fabricación. No basta con diseñar un buen chip sobre el papel, hay que fabricarlo con una precisión que se mide en nanómetros, y ahí es donde China se ha encontrado sistemáticamente en desventaja. SMIC, la principal fábrica de semiconductores avanzados de China,
ha reportado durante años tasas de rendimiento, es decir, el porcentaje de chips que salen de la línea de producción utilizables, por debajo del 50%. TSMC, la fábrica taiwanesa que produce los chips de Nvidia, opera con tasas de rendimiento cercanas al 90%. Esa diferencia no es un matiz técnico menor. Significa que, por cada chip chino que funciona correctamente, la fábrica tiene que producir y descartar otro que no sirve, disparando el coste real de cada unidad utilizable. El problema se agrava porque los controles de exportación impuestos por Estados Unidos impiden que TSMC fabrique chips avanzados para empresas chinas y bloquean también el acceso de China a las máquinas de litografía ultravioleta extrema que hacen posible fabricar en los procesos más avanzados. SMIC ha tenido que forzar máquinas de litografía ultravioleta profunda, una generación tecnológica anterior, para intentar alcanzar procesos de 7 nanómetros, con resultados desiguales. Cambricon, otro fabricante chino de chips de IA, reportó tasas de rendimiento de apenas el 20% en sus chips 590 y 690, lo que significa que solo 1 de cada 5 chips fabricados resultaba utilizable. A esto se suma un segundo obstáculo, casi tan importante como el primero. Los chips Ascend anteriores de Huawei, antes de 2026, alcanzaban aproximadamente el 80% del rendimiento del Nvidia H100, pero seguían por detrás en eficiencia energética y en tasas de fabricación utilizables. Y aunque el rendimiento hubiera sido idéntico, sin un ecosistema de software equivalente a CUDA, convencer a las empresas chinas de migrar sus sistemas seguía siendo una batalla cuesta arriba, incluso dentro de su propio país. Así que aquí está la trampa en la que había vivido la industria china de semiconductores de IA durante años. Podías diseñar un chip competitivo sobre el papel. Podías incluso fabricarlo. Pero entre el diseño, la fabricación con un rendimiento aceptable y un software capaz de hacer que las empresas quisieran usarlo en lugar de quedarse con Nvidia, había 3 obstáculos independientes, y fallar en cualquiera de los 3 bastaba para que el proyecto entero se quedara por detrás. El 20 de marzo de 2026, en la conferencia de socios de Huawei en Shenzhen, la compañía presentó el Ascend 950PR, un chip diseñado específicamente para tareas de inferencia, es decir, el proceso de usar un modelo de IA ya entrenado para responder preguntas o generar contenido, en lugar de entrenarlo desde cero. Integrado en la tarjeta aceleradora Atlas 350, el chip apostó por una estrategia que ningún competidor chino había explotado con esta contundencia. En lugar de intentar igualar a Nvidia en todos los frentes a la vez, se especializó a fondo en un formato de cálculo llamado FP4. Para entenderlo, piensa en la diferencia entre hacer un cálculo con una precisión de 20 decimales o con una precisión de 2. El resultado con 2 decimales es menos exacto, pero se calcula muchísimo más rápido y ocupa muchísima menos memoria. FP4 es exactamente ese tipo de atajo, un formato de precisión reducida que sacrifica algo de exactitud numérica a cambio de una velocidad y una eficiencia de memoria mucho mayores. Es una apuesta arriesgada, porque no todos los modelos de IA toleran bien esa pérdida de precisión, pero para tareas de inferencia a gran escala, donde lo que importa es la velocidad y el volumen, puede suponer una ventaja enorme. Huawei también resolvió, al menos parcialmente, uno de sus mayores puntos débiles, la memoria de alto ancho de banda, conocida como HBM, que hasta ahora dependía casi por completo de proveedores externos sujetos a restricciones de exportación. El Atlas 350 incorpora memoria HBM desarrollada internamente por Huawei, reduciendo su dependencia de terceros justo en el componente que más limitaba su capacidad de fabricar a gran escala. Según Shang Dixuan, responsable del negocio de computación Ascend en Huawei, el Atlas 350 ofrece 1,56 petaflops de rendimiento en cálculo FP4, aproximadamente 2,87 veces el rendimiento del Nvidia H20, el chip que Nvidia vende actualmente en el mercado chino bajo las restricciones de exportación vigentes.
La tarjeta incorpora hasta 112 GB de memoria HBM propia, con un ancho de banda de 1,4 TB por segundo, y Huawei asegura que el rendimiento en tareas multimodales mejora un 60% respecto a la generación anterior. El precio también entró en la conversación. El Atlas 350 se sitúa en torno a los 111.000 yuanes, unos $16.000, frente a un rango de entre 15.000 y 25.000 dólares para el Nvidia H20 en la misma región. No es necesariamente más barato en todos los casos, pero sí competitivo, y eso, sumado al rendimiento anunciado, fue suficiente para que empresas como ByteDance, Alibaba y Tencent comprometieran alrededor de 750.000 unidades a lo largo de 2026, según informó Huawei durante la propia conferencia de presentación. Para poner esa cifra en perspectiva, Nvidia vendió un estimado de 4,5 millones de GPUs en todo el mundo durante 2025. 750.000 unidades comprometidas por solo 3 empresas chinas en el primer año de un chip recién lanzado no es una cifra simbólica. Es la señal de que, al menos para tareas de inferencia, una parte significativa de la industria tecnológica china decidió que ya no necesitaba depender de Nvidia. Lo que ocurrió con el Ascend 950PR no fue un fenómeno aislado. Según datos de la industria recogidos a mediados de 2026, la cuota de mercado de los chips de IA fabricados en China superó el 60% por primera vez en la historia, mientras la de Nvidia se hundía hasta apenas el 8%. Huawei Ascend lidera ese mercado doméstico con un 44% de cuota, pero no está solo. Cambricon, Hygon, Moore Threads y Viren Technology han lanzado también productos con procesos de fabricación de 7 nanómetros y memoria HBM3E, superando colectivamente la barrera de los 1000 teraflops de cálculo en formato FP8. Huawei, además, ya tiene planificada la siguiente fase de su hoja de ruta. El Ascend 950 DT llegará en el último trimestre de 2026, seguido del Ascend 960 en 2027 y el Ascend 970 en 2028. La compañía aspira a producir hasta 1,6 millones de unidades de la familia Ascend a lo largo de 2026, y ya fabrica alrededor de 600.000 unidades del modelo anterior, el Ascend 910C, principalmente a través de SMIC. En el terreno del software, Huawei ha seguido una estrategia de doble vía. Por un lado, ha desarrollado su propio ecosistema, llamado CAN, como alternativa directa a CUDA. Por otro, ha trabajado en mantener cierta compatibilidad con las herramientas que ya usan los desarrolladores para reducir la fricción de migrar desde Nvidia. Los primeros clientes recibieron muestras de ingeniería del Ascend 950PR ya en enero de 2026, lo que les dio casi un trimestre completo para probar el chip y adaptar sus sistemas antes de que empezaran los envíos a gran escala, un plazo inusualmente ajustado para el lanzamiento de un acelerador de este calibre. Cuando una amenaza de este tamaño aparece en tu mercado más disputado, no te quedas mirando desde la barrera, y Nvidia no lo hizo. La compañía comenzó a desarrollar un nuevo chip específico para el mercado chino, basado en su arquitectura Blackwell, diseñado para superar al propio H20, que hasta ahora era su oferta autorizada en la región. En la conferencia GTC de marzo de 2026, el consejero delegado Jensen Huang confirmó haber recibido pedidos de clientes chinos, incluidos ByteDance, Alibaba y Tencent, por más de 400.000 unidades del chip H200. Pero aquí está el matiz que muchos titulares dejaron fuera. El propio director financiero de Nvidia reconoció que la compañía todavía no había generado ningún ingreso real procedente de esas ventas de H200 en China. Un arancel del 25% sobre esas operaciones, sumado a la creciente competitividad de las alternativas chinas, convirtió lo que antes era una venta segura en una negociación mucho más incierta. Nvidia seguía siendo bienvenida legalmente en el mercado chino. Lo que ya no podía dar por hecho era que las empresas chinas siguieran prefiriéndola automáticamente. Y aquí está la parte que cualquier análisis serio tiene que incluir, porque sin ella esta historia sonaría a propaganda y no a ingeniería. La cifra de 2,87 veces el rendimiento del H20 no se puede verificar de forma completamente independiente.
porque los chips Hopper de Nvidia, incluido el propio H20, no soportan de forma nativa el formato FP4 en el que Huawei basó su comparación. Es, en cierto modo, comparar dos exámenes distintos y afirmar que uno sacó mejor nota cuando ni siquiera se examinaron del mismo temario. Tampoco hay que perder de vista contra quién se está comparando realmente el Atlas 350. El H20 es la versión deliberadamente limitada que Nvidia tiene permitido vender en China bajo las restricciones de exportación estadounidenses, no su chip más avanzado. Los productos de la familia Blackwell y Vera Rubin, los que de verdad definen el estado del arte de Nvidia, ni siquiera están disponibles legalmente en el mercado chino. Ganarle al H20 es un logro real y significativo para la industria china, pero no es lo mismo que superar a Nvidia en su conjunto. Los problemas estructurales de fabricación tampoco han desaparecido. SMIC sigue operando con rendimientos muy por debajo de TSMC, y análisis independientes sitúan su proceso más avanzado en un punto intermedio entre los 7 y los 5 nanómetros, con costes de oblea aproximadamente un 50% superiores a los de TSMC y rendimientos de apenas un tercio de los de su competidor taiwanés. Huawei tampoco tiene acceso a las tecnologías de empaquetado avanzado de TSMC y ha tenido que desarrollar alternativas propias para apilar la memoria HBM, con resultados todavía desiguales según distintos análisis del sector. Persisten además desafíos reconocidos abiertamente por la propia industria china en el entrenamiento de modelos de inteligencia artificial de muy gran escala, la tarea más exigente de todas, donde la brecha con Nvidia sigue siendo más difícil de cerrar que en la inferencia. Ninguno de estos matices anula lo que ha conseguido Huawei, pero sí marca la diferencia entre ganar una batalla concreta, la de la inferencia de bajo coste dentro del mercado chino, y ganar la guerra completa por el futuro del cómputo de inteligencia artificial a nivel mundial. Esa distancia es exactamente la que queda por recorrer. Durante 15 años, la posición de Nvidia pareció tan sólida que resultaba casi imposible imaginar una competencia real. No solo tenía el mejor hardware, tenía años de software acumulado, una base de desarrolladores entrenados en su ecosistema y una ventaja de fabricación que ningún competidor chino conseguía cerrar del todo. En 2026, por primera vez, esa posición empezó a agrietarse, no porque Nvidia dejara de innovar, sino porque, al menos en un segmento concreto de su negocio, dejó de ser la única opción con sentido. Piensa en lo que esto significa más allá de un solo chip o una sola empresa. Cada monopolio tecnológico que parece inquebrantable descansa en realidad sobre una combinación de ventajas que, tomadas juntas, resultan casi imposibles de igualar de golpe. Lo que consiguió Huawei no fue superar a Nvidia en todos los frentes a la vez, fue identificar el único frente, la inferencia de bajo coste, donde una ventaja de precio y una especialización inteligente en un formato de cálculo concreto bastaban para inclinar la balanza, sin necesitar ganar todas las demás batallas al mismo tiempo. Todavía queda mucho camino por recorrer. La fabricación china sigue por detrás de la taiwanesa, el software sigue sin igualar la madurez de CUDA, y el entrenamiento de los modelos más grandes del mundo sigue siendo terreno donde Nvidia mantiene una ventaja clara. Pero por primera vez en más de una década, la pregunta que se hacen los ingenieros de todo el mundo ya no es si alguien podrá algún día competir con Nvidia. Es cuántos frentes más, uno por uno, seguirá perdiendo antes de que termine la década. Si este vídeo te hizo mirar de otra forma algo tan cotidiano como el chip que hay detrás de cada respuesta de inteligencia artificial que recibes, dale like y suscríbete para no perderte los próximos avances que están cambiando industrias enteras sin que la mayoría de la gente se entere. Activa las notificaciones para no perderte el siguiente vídeo.